Muy bien, vamos a seguir con nuestra serie de estudios. Estamos repasando y viendo cuáles son nuestros propósitos como iglesia. Hemos centralizado precisamente 6 propósitos puntuales por las que nuestra iglesia está moviéndose y respirando, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que queremos alcanzar como iglesia? Y el domingo pasado iniciamos precisamente con el primer punto, que era el de la adoración. No sé si está ahí la pantalla para... ¿Se puede ver? Muy bien. Mientras va apareciendo ahí, estuvimos estudiando un poco acerca de la adoración y qué es el propósito principal de nuestra vida, ¿verdad? El adorar a Dios es reconocer quién es Dios y reaccionar a todo lo que Dios es con todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Esa es una definición de lo que es la adoración. Reaccionar o lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O damos en consecuencia de lo que Dios es, ¿verdad? Es toda nuestra respuesta con todo nuestro ser, con todo nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestra voluntad. Estas 3 características forman la personalidad de alguien, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su intelecto, su emoción y su voluntad. Eso es lo que te hace persona, ¿verdad? Eso es lo que te diferencia de otras criaturas, de otros seres vivos, que tenés intelecto, emoción y voluntad, ¿verdad? Esa es la característica de la personalidad. Y todo esto tiene que reaccionar y tiene que responder a todo lo que Dios es, ¿verdad? Eso vimos que era adoración. Y podemos ir pasando. Ahí la diapositiva. Son 6 puntos que vamos a avanzar nomás. Y esta es la definición o la declaración de lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Y acá en esta declaración están los 6 puntos incluidos. Deseamos vivir para la gloria de Dios por su gracia, siendo un pueblo redimido que adora a su Señor. Eso ya vimos el domingo pasado, la adoración a Dios. Dice, creciendo y sirviendo en comunión los unos con los otros. Y después sigue el otro propósito, el resto de los otros propósitos. Pero hoy vamos a centrarnos en este segundo, la comunión de los unos con los otros. El segundo propósito que tenemos como iglesia es precisamente el de la comunión, ¿verdad? La palabra comunión viene justamente de la unión, valga la redundancia, de 2 términos, común y unión, muy bien, común y unión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay comunión entre alguien, quiere decir que hay algo en común que le está uniendo, ¿verdad? Hay algo mutuo, hay un factor en común en vos y en mí quizás para que nosotros podamos tener ese acuerdo, esa unión, y ahí se produce la común unión, ¿verdad? La comunión. Cada cristiano, cada hijo de Dios es llamado a andar en unidad con quienes formen parte de la familia de Dios. Con aquellos que tenemos no solamente una cosa en común, sino que el factor más determinante de unidad, el común denominador más impresionante que podemos tener, es precisamente Cristo en nuestras vidas. Es Jesús en nuestras vidas y su evangelio que se aplicó a cada uno de nosotros. La unidad de tapa a tapa es algo que se evidencia primeramente desde Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo se presenta como un Dios trino, ¿verdad? Una trinidad, o algunos llaman la triunidad, que no son 3 dioses diferentes, sino que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todos ellos son Dios, ¿verdad? Es un cálculo que en nuestra mente no entra, ¿verdad? Vamos a chocar contra la pared todas las veces que queramos, pero no vamos a entender todo lo que implica la Trinidad o la triunidad de Dios. Pero esa unión que hay específicamente está irradiada por toda la palabra de Dios, y es el deseo y la voluntad de Dios que esa unión que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo
sea representada en esta tierra. Jesús se refirió a la unidad o a la comunión de sus discípulos de una forma central. Si me acompañan a Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17. Vamos a ver la oración de Jesús. Cuando Jesús ora justamente antes de ser arrestado, ahí en pleno Getsemaní, en un momento de angustia, en un momento de sufrimiento. Gracias. Voy a aprovechar ya. Jesús empezó a orar y empieza a orar precisamente por sus discípulos, empieza a orar por aquellos a quien el Padre les puso en sus manos. Pero sabes que algo tan lindo y tan interesante en este pasaje, que Jesús ora por vos también, ¿verdad? Dice el versículo 20 del capítulo 17, dice: mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos ahí en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Acá Jesús empieza a orar por cada uno de los discípulos que iban a surgir en consecuencia del testimonio de esos 12, o de más de esos 12, que eran los 11 en ese momento, ¿verdad? Judas ya no estaba ahí. Pero por la enseñanza, por la palabra de esos 12 y otros más que se iba propagando y propagando y propagando, estamos nosotros hoy acá. Así que Jesús personalmente oró por vos y por mí. Te pido no solamente por esto, sino por los que han de creer en el futuro. Y acá está su pedido de oración. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué es lo que Dios pidió por vos? ¿Qué es lo que Él anheló que nosotros experimentáramos? Versículo 21. Para que todos sean, ¿qué dice? Uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, querido hermano, no es solamente algo ficticio, la unidad no es solamente algo superficial. La unidad que Dios quiere que tengamos es algo que va a repercutir al mundo entero. Jesús estaba pidiendo para que en el futuro los siguientes discípulos, cuando los de afuera vieran a sus discípulos, pudieran ver la unidad de Dios en ellos. Y que ellos pudieran ver esa unidad que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo reflejada en su iglesia, reflejado en sus discípulos. Jesús habló de lo central que es la unidad en sus discípulos. No pidió por otra cosa. Cuando oró por vos, pidió para que vos y yo seamos uno, para que tengamos comunión, para que tengamos unidad y que a través de eso el mundo pueda decir: ¿qué tienen estos que a pesar de ser tan diferentes, de vivir contextos tan distintos, de trasfondos tan separados, y son uno, son familia? La iglesia primitiva también entendió la centralidad de la unidad. Si vamos a Hechos capítulo 2, un par de páginas después nomás, está Hechos capítulo 2. Y la primera iglesia que se iba formando ahí en Jerusalén, en el versículo 44, podemos ver hasta qué punto llegó esta unidad. Dice el versículo 44 de Hechos 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían, dice, en común todas las cosas, al punto que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínate lo que era eso. Todos los que iban creyendo en el Señor, todos los que eran discípulos de Cristo, estaban dispuestos algunos a vender sus propiedades, vender sus bienes para suplir la necesidad de uno de sus hermanos, y tenían todas las cosas en común. Versículo 46, y perseverando
unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva, la primera iglesia, entendió la centralidad, la importancia de la unidad de la iglesia del Señor. Jesús enfatizó eso. Padre, que los discípulos que vengan después de estos, que sean uno. Que el mundo los identifique por su unidad. Lastimosamente, tristemente, hoy en día el mundo cristiano está más identificado ¿por qué? Por su división. Por los conflictos, por peleas, por las murmuraciones, por las divisiones que se provocan, denominaciones y denominaciones y denominaciones, iglesias peleadas con otras iglesias, familias que salen enojadas de una iglesia. La unidad era algo central para Jesús. La unidad era algo central para la iglesia primitiva. Y también nos encontramos que la unidad era central en la instrucción apostólica que nos deja el apóstol Pablo. Si vamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, vamos a encontrarnos con una iglesia muy diferente a la iglesia que estaba en Jerusalén. Le explico por qué. La iglesia que estaba en Jerusalén estaba compuesta, obviamente, ¿de qué? Judíos, ¿verdad? Judíos celosos de sus tradiciones, celosos de sus prácticas, de su judaísmo también anterior. Entonces, la iglesia era algo distinto a lo que ellos habían conocido. Ellos siempre se consideraron como el pueblo de Dios. Pero ahora había, a través de la muerte de Cristo, había la opción de todo aquel que creyera en Cristo formaba parte de un nuevo pueblo, que ya no era ni Israel, ni los gentiles, ni el resto del mundo, era la iglesia. Un nuevo grupo de personas, una nueva categoría, ¿verdad? A donde entraban tanto judíos como gentiles sin ninguna diferencia. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba fuera del territorio judío. Era una iglesia prácticamente gentil, ¿verdad? Que no tenía personas israelitas. Quizás algunos que iban a trabajar y todo, y a veces habían conflictos también entre judíos y los gentiles, porque los judíos se creían más hijos de Dios que los gentiles, y así los apóstoles iban enseñando que no era así, que todos somos parte del pueblo de Dios, y ahí de a poco instruyendo. Y la carta de los Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo con un contenido muy claro, ¿verdad? Son 6 capítulos que lo dividieron muy bien. Obviamente, originalmente no está la Biblia dividida ni en capítulos ni en versículos, pero se dividió de una forma en que los primeros 3 capítulos podemos ver y entender que habla de la posición que tiene el cristiano por medio de Jesús. Lo que Jesús logró y alcanzó a través de su muerte y resurrección para cada uno de los cristianos. Podemos ver la salvación por medio de la gracia. Podemos ver todo lo que Dios hizo a través de Cristo para nosotros. Podemos ver la elección, que hemos sido elegidos por Dios, que Él nos amó a nosotros, que Él nos eligió a nosotros primero. Y los últimos 3 capítulos, del 4 al 6, vemos la práctica. No solo la posición, sino ya la práctica. Primero vemos la teoría del cristiano, ahora vemos la práctica. Cómo el cristiano debería vivir si es que su posición es lo que vimos lo que se ve en los primeros capítulos, ¿verdad? Luego de pasar la parte de la carta de los primeros 3 capítulos, cuando habla de la identidad en Cristo, Pablo empieza a exhortar a vivir la vida cristiana de tal forma que reflejen esa nueva identidad, ¿verdad? A partir del capítulo 4, Pablo empieza a escribirle a esta gente que estaba en Éfeso, en esta ciudad de comerciantes, empieza a decirles, bueno,
Ahora, en base a todo lo que le dije antes, ustedes deberían vivir de esta forma. Si ustedes creen todo lo que Cristo hizo por ustedes y todo lo que Él logró y la posición que tienen en Él, ahora ustedes como consecuencia deberían vivir de esta forma, ¿verdad? Antes de entrar al capítulo 4, me gustaría que pudiéramos dar una vuelta por el capítulo 2 de Efesios. Y si vamos al versículo 11, vamos a encontrarnos en el punto de encuentro, valga la redundancia. Vamos a encontrarnos en el punto de unión, de reconciliación, donde cada uno de nosotros nos encontramos y donde cualquier muro que podía existir fue destruido. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando, ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. No sé si algunos conocen la historia del muro de Berlín, ¿verdad? Un muro que fue construido justamente para dividir dos posiciones políticas prácticamente, que dividieron familias, ¿verdad? Que desunió y desgarró a toda una nación, con consecuencias que hasta hoy en día siguen sufriendo y lamentando, ¿verdad? Un muro parecido a ese había entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Un muro de separación que no nos permitía a nosotros acceder a esas promesas, acceder a ese pueblo de Dios, porque no éramos parte de ese pueblo de Dios. Pero Cristo, cuando vino a morir en la cruz, vemos el velo rasgándose de arriba abajo, haciendo un acceso directo para todo aquel que llegue a esa cruz y por medio de esa cruz tiene acceso al Padre. Y se derribó, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad que había. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, para hacer algo nuevo en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante, ¿qué cosa? El punto de encuentro. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La cruz y Jesús en esa cruz es el punto de reconciliación, es el punto de encuentro. Solamente gracias a ese acto de amor eterno y de gracia incondicional es que nosotros podemos pretender tener unidad. Sin la cruz de por medio no puede existir opción. La cruz es el punto de encuentro. Y sabes, hay algo tan interesante si nos ponemos a pensar en la forma misma de una cruz, ¿verdad? La cruz precisamente representa esa unión vertical, primeramente. Ese acceso al Padre, esa reconciliación de esa relación que se rompió por causa del pecado. Ahora a través de esa cruz hay acceso a Él, una unión vertical. Pero también vemos una unión horizontal, una reconciliación con aquellos con quienes estábamos enemistados, con aquellos con quienes no podíamos tener relación. La cruz representa esa unión. La cruz nos demuestra que debe haber unión. Y sabes que hay algo interesante si seguimos con ese ejemplo de la cruz vertical y horizontal.
es que ambas se entrecruzan en algún punto. Ambas tienen relación. Mi comunión vertical está totalmente ligada también a mi comunión horizontal. Mi relación vertical va a afectar mi relación horizontal. De otra forma, mi relación horizontal demuestra cómo está mi relación vertical. Es lo que dice Juan. Si alguno dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Querés saber cuánto amas a Dios? Fíjate cuánto estás mostrando amor a tus hermanos. Si alguno ama a su hermano, a Dios, dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice Juan? Mentiroso. Es mentira. Porque no podés amar a Dios y aborrecer a tu hermano. Si amaras a Dios, si esa relación vertical, esa comunión vertical, esa adoración estuviera bien plantada, la comunión sería un resultado. Está totalmente ligado. Hay un punto de encuentro en esa cruz que une lo vertical con lo horizontal. La doctrina de la reconciliación en este capítulo 2 de Efesios es la base de la unidad que Pablo va a hablarnos en el capítulo 4. Vemos el título del capítulo 4 de Efesios que comienza diciendo la unidad del Espíritu. Y vamos a estudiar rápidamente estos versículos del 1 al 6. Dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Acá Pablo empieza a hablar y decir, les ruego. Esta palabra rogar es la misma palabra que utiliza en Romanos 12. Cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios, también es la misma expresión. Les ruego. Es algo que Pablo está diciendo, es un llamado de suma importancia para Pablo. Por favor entiendan, dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra andar se utiliza en el Nuevo Testamento como una expresión para hablar de la vida diaria, del caminar diario, de tu andar día a día, ¿verdad? Pablo está diciendo, les ruego que día a día anden, que día a día caminen, que día a día actúen como es digno de la vocación con que fuiste llamado, de la salvación que ustedes han tenido. Acá Pablo está diciendo y va a enseñarnos, el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3 otra vez, solícitos en guardar la unidad del espíritu. La unidad de la iglesia debe ser preservada. Así como debemos ser diligentes y no perezosos para servir, también debemos ser diligentes y no descuidados para cuidar la unidad, para cuidar esa unidad en el espíritu, para guardar, para estar velando constantemente de cualquier amenaza, cualquier cosa que pueda interrumpir esa comunión, esa unión en el espíritu que debería haber entre nosotros. Pablo va a mencionar algunos ingredientes de esta unidad. Versículo 2 comienza diciendo, con toda humildad. Y ahí ya comenzamos. Humildad. No sé ustedes, pero yo soy el hombre más humilde que puede existir en toda la historia. Me acuerdo cuando alguien dijo eso, y yo no entendí el chiste, ¿verdad? Y dije,
Eso no suena tan humilde, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, luchamos con el orgullo. La raíz de cualquier desobediencia, la raíz de cualquier conflicto, si uno empieza a recorrer los pasillos de los conflictos que puedan generarse entre nosotros, en algún punto te vas a encontrar con el orgullo. Sí o sí. La palabra humildad significa una estima baja de nosotros mismos. Estimarte a vos más bajo que otros. Y uno puede decir, aguanta un poquitito, espera un poquitito. Yo no soy menos que nadie. No seré el mejor, pero tampoco soy menos que nadie. En cierta forma es cierto, ¿verdad? Para el Señor, todos estamos en la misma categoría. Pecadores, ¿verdad? Pero la sociedad y el mundo promueven algo totalmente distinto a la estima baja de uno mismo. Es más, cuando uno se siente menos, ¿qué se hace? Psicólogo, psicopedagogo. Hay que decirle que es el mejor, tenés que creer que vos sos el mejor, que sos un campeón, que sos esto, que sos aquello, ¿verdad? Obviamente hay extremos, ¿verdad? De donde uno puede caer y sí necesita un apoyo y una ayuda diferente, ¿verdad? Pero la humildad en sí va en contra de lo que la sociedad promueve. La sociedad promueve, vos tenés que avanzar, no importa a quién pisotees. Vos tenés que alcanzar lo que está más alto, no importa cuántos queden abajo tuyo. No importa qué tengas que hacer, qué le tengas que decir. Filipenses 2, capítulo 3, nos da la perspectiva bíblica de lo que debería ser nuestra vida. Y si como creyente todavía estás pensando que vos no deberías considerarte menos que nadie, ni menor, ni menos importante que nadie, mira este pasaje que dice, versículo 3 del capítulo 2, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien y acá explica lo que es la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y acá después nos da el ejemplo supremo del Señor Jesucristo, que dice, quien siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó, entregó, sacrificó. Antes, con humildad, estímense cada uno inferiores a los demás. ¿Saben que Pablo tenía autoridad para decir eso? Porque pasaje atrás vemos a Pablo diciendo, yo que soy el más pequeño, el más insignificante de los más pequeños, ese soy yo. El primero de todos los pecadores, ese soy yo. Si yo soy el primero en algo, es en los pecadores. Ahí yo tengo el primer lugar, decía Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, él estaba diciendo eso. Vemos el ejemplo de humildad de Pablo, vemos el ejemplo de humildad de Cristo. Y si aún seguimos pensando que nosotros debemos considerarnos superiores a otros, estamos muy equivocados. La humildad no es algo natural de nosotros. La humildad no es algo que nace de nosotros. Esa humildad viene solamente del Espíritu del Señor. Las bienaventuranzas de Mateo 5 nos recuerdan, bienaventurados aquellos que son, dice, pobres
en espíritu, ¿verdad? Hay una necesidad de ser pobres de espíritu, que no es lo mismo que tener un espíritu pobre, ¿verdad? Es distinto. No se trata la humildad de ser una persona que se siente apocada, ¿verdad? Que se siente, ay, yo no valgo para nada, yo no sirvo de nada. Eso no es humildad. Es que dice, no, acá estoy aplastado, y se encierra en una timidez y llega a la conclusión de que no hay valor ni dignidad en ella. Eso tampoco enseña la Biblia. Es más, la Biblia enseña que el ser humano tiene un valor y una dignidad única. Llama al ser humano, Dios llama como la corona de su creación. Es lo último y lo único que Él formó con sus manos. Es lo único a quien Él le dio y le sopló aliento de vida. Al resto de las cosas Dios dijo, sea tal cosa, que sea esto, que sea aquello. Pero Dios, cuando creó al hombre, Él le creó con sus propias manos y sopló aliento de vida directamente en él. Una relación ya especial desde un principio, le dio precisamente dignidad, valor. El ser humano, hay algunos que dicen, el ser humano es solamente un animal racional, ¿verdad? Especialmente estos que estaban a full con el tema de protección animal y todo lo demás, ¿verdad? Que valoran a los animales tanto como a los humanos, o a veces más que a los humanos, ¿verdad? Sí, la creación de Dios hay que cuidarla, hay que valorarla, tiene un valor por ser creación de Dios, pero el ser humano tiene un valor y una dignidad única. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Nuestro valor es intrínseco, es real. Pero ¿sabes qué? Quizás ahora te inflaste un poco, ¿verdad? Eso no es lo único que dice la Biblia. La Biblia, por otra parte, dice que cada uno de nosotros se desvió tanto de Dios que hemos sumado a nuestro ser absolutamente el pecado. Que todos nosotros somos pecadores, somos rebeldes y merecemos castigo de parte de Dios. Sí, tenemos dignidad, sí tenemos valor, pero por otro lado, todos somos absolutamente pecadores. Merecemos la ira de Dios sobre nosotros. No merecemos su amor, no merecemos su bondad, no merecemos su favor, no merecemos sus bendiciones, merecemos castigo. Si exigimos algo justo para nosotros, lo justo para nosotros sería el castigo por nuestros pecados. Por nosotros mismos no podemos salir de esta situación espiritual. No tenemos la más mínima capacidad de resolver este problema con nuestras fuerzas. No hay nada que ni vos ni yo podamos hacer en nuestra humanidad para salir de esa condición tan baja en la que hemos caído, en la que nosotros hemos decidido estar, al rebelarnos y al no seguir el consejo de Dios. La humildad viene cuando reconocemos esa realidad. La humildad viene cuando entendemos que absolutamente todos somos pecadores y actuamos en consecuencia. Entendemos que nada merecemos, entendemos que no podemos reclamarle nada a Dios. Nada de lo que nosotros tenemos o logramos podemos jactarnos nosotros de decir, yo lo hice porque yo solo pude. Te recuerdo que tu corazón sigue latiendo solamente porque Dios está permitiendo que lata. Si lograste algo, es porque Dios permitió que entrara oxígeno a tus pulmones. Dios permitió que tus células adentro y todo tu organismo siga funcionando.
Dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Acaso vos creaste algo de la nada? ¿Acaso vos y yo somos autosuficientes? Decime, ¿qué tenemos nosotros que no se nos haya dado? La vida se nos fue dada. La familia se nos fue dada. Cada recurso, cada bendición, cada cosa que tenés en tu vida se te fue dado. Todo viene de parte de Dios. Así que nadie puede jactarse y decir yo soy más. Todos somos llamados a ver nuestra condición de pecadores y a reaccionar, a accionar en consecuencia. Un creyente humilde no va por ahí reclamando cómo deberían tratarle. Porque entiende que en realidad puede llegar a sufrir, entiende que en realidad puede llegar a pasar por injusticias, pero comparado a lo que merecía justamente recibir no es nada. Y a veces esa indignación frente a la injusticia, frente a los comentarios, frente al chisme, frente a la murmuración, frente a cosas que otros puedan decir, reaccionamos, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre hablar esto de mí? Que me digan en la cara. Por algo no me hablan en la espalda, no se atreve a decirme de frente. ¿Quién se cree ese para decirme tal cosa? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué se lave la boca antes de hablar de mí? Y tantas frases que tenemos en nuestro repertorio. Un creyente humilde obviamente duele, obviamente no es correcto, no estoy defendiendo a los murmuradores. La murmuración es causa de disciplina dentro de la iglesia. Es un pecado grave contra la santidad del Señor. Pero quiero apuntar a esas reacciones cuando suceden estas cosas, cuando atacan nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra persona. Y todo eso que fluye, ¿verdad? Un creyente humilde no está ahí reclamando, diciendo, este es mi derecho, así tienen que tratarme, así tienen que llamarme, así tienen que dirigirse hacia mí. Porque un creyente que entiende su realidad de pecador delante de Dios, sabe que cualquier sufrimiento que pueda pasar, cualquier injusticia que le puedan cometer, es muy poco en comparación al sufrimiento que deberíamos pasar por nuestro pecado. Es muy poco. ¿Querés cuidar la unidad de tu iglesia? ¿Querés cuidar la comunión? Trabajá en cultivar la humildad. Derramate delante del Señor reconociendo tu realidad. Vos y Dios, donde ya no hay nadie frente a quien actuar. Y decir, Dios, ayúdame a ser como Cristo. Ayúdame a aquel que mientras era escupido, mientras era crucificado tan injustamente, lo único que salió de su boca fue, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo pienso que si yo hubiera sido Cristo y estaba en esa cruz, capaz de decir, Señor, manda fuego del cielo contra todo esto que me están dañando. Si tuviéramos la posibilidad lo haríamos. Imitemos esta humildad de Cristo. Sigue diciendo Pablo en Efesios capítulo 4, otra vez volvemos, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre. A veces se confunde la mansedumbre con falta o con debilidad de carácter. A veces pensamos que alguien manso es alguien que está así, que habla suavecito, ¿verdad? Bobito, ¿verdad? No, él es muy mansito, ¿verdad? Como dice la frase, debemos ser mansos pero no mensos, ¿verdad? La mansedumbre es totalmente distinta. La mansedumbre que la Biblia habla de una verdadera fortaleza. Porque la persona mansa es alguien que tiene el fuego y el poder bajo control. Alguien manso es alguien que puede atajar y controlar ese fuego de emociones que se generan en momentos de conflictos.
Cuando el hierro con hierro choca y salta la chispa, ¿verdad? La persona mansa, bíblicamente hablando, sabe tener la fuerza suficiente para controlar ese fuego, para respirar y para no reaccionar en base a lo que se le está haciendo. Alguien definió la mansedumbre como el deseo controlado de que los deseos de los demás pasen frente a los de nosotros. La mansedumbre es la verdadera fortaleza. A veces decimos de personas que reaccionan mucho, decimos, no, fulano o fulana tiene carácter fuerte, ¿verdad? Demasiado fuerte es su carácter. No, cuidado que vos le hablas así a fulano, te digo, porque tiene carácter fuerte. Hay que hablarle con plumitas, ¿verdad? Tiene carácter fuerte. ¿Sabes qué, querido hermano? Es todo lo contrario. Eso no es fortaleza. Eso es debilidad. Eso no tiene nada de fuerte explotar cuando hay situaciones difíciles. Eso es debilidad. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Como una ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Una ciudad debilitada, una ciudad que no tiene fortaleza. Así se le compara a un hombre que no puede sujetar su espíritu, que no puede atajarse a sí mismo. Esos que son fuertes de carácter o tienen carácter fuerte, como decimos, eso en realidad es debilidad, querido hermano. No confundamos. La verdadera fortaleza, el verdadero carácter fuerte, bíblicamente hablando, es aquel que puede mantener el fuego adentro suyo y no reaccionar, no explotar. El manso tiene la capacidad de razonar bíblicamente, no emocionalmente. Como decimos siempre, actúa por convicción y no por emoción. Lo importante no es que defienda mis derechos. Lo importante es que el reino de Dios sea expandido y que Él sea glorificado. El hombre manso, la mansedumbre es la verdadera fortaleza. Cultivemos ese dominio del Espíritu. Atemos fuerte las riendas. Dependamos del Señor. Y si vos sos uno de esas personas que tienen ese carácter débil, que explotan fácilmente, pedí al Señor, clamá al Señor. Él te hizo y Él te puede hacer de nuevo. Él puede cambiar. Él puede renovar. Él creó todo el universo. ¿Cómo no te va a ayudar a cambiar algo que está mal en tu carácter? Mansedumbre. Sigue diciendo Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándose, dice, con paciencia, los unos a los otros. Acá en el original está primero la palabra paciencia, ¿verdad? Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia sopórtense los unos a los otros. La palabra paciencia es del griego macrotumia, que significa un espíritu o un ánimo largo, macro, ¿verdad? Un espíritu grande, un ánimo grande. Señala la capacidad de ser herido una y otra vez, sin quejarse. Permanecer largo tiempo bajo una fuerte presión. Eso es macrotumia. Alguien que está puesto en una situación o en una circunstancia difícil, específicamente con una persona. Esta palabra macrotumia es específicamente en las relaciones personales. Hay otra palabra que es upomone, que es para las circunstancias, pero macrotumia es precisamente entre personas y habla justamente de la capacidad de sufrir el agravio una y otra vez sin reclamar. Como aquel cordero
que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Paciencia, largura de ánimo. Dice, después de paciencia, soportándose los unos a los otros. Soportar habla de tolerar el mal sin procurar vengarnos. Naturalmente, si vos venís y empujás a alguien, la reacción más rápida que es un empujonazo de vuelta, ¿verdad? Eso es lo común, ¿verdad? Si alguien me pega, yo le pego. Si alguien me dice A, yo le digo E. Le digo E, I o U también, ¿verdad? ¿Para qué empieza? ¿Verdad? ¿Para qué me buscan si sabe cómo me pongo? Dicen, ¿verdad? Jesús estableció algo totalmente contracultural. ¿Qué dijo él? Si alguien te da una bofetada, ¿cuál es la reacción que debe tener un cristiano, un seguidor de Jesús? Agarrarle la mano, cortarle con la oreja con la espada, diría Pedro. No, poner la otra mejilla. Qué difícil es recibir la injusticia, qué difícil es recibir las fallas de otros sin querer retribuirle ese dolor también al otro. No se imagina lo que me lastimó, tiene que experimentar también dolor. Y tenemos esa sed de venganza. El soportar, el tolerar, nos habla de restringir ese deseo de devolver golpe por golpe. De restringir, de soportar esas ofensas sin querer retribuir el mal. Me acompañen a Romanos capítulo 12. Ya para ir terminando. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad, ¿qué dice? Lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, no festejes porque por fin está sufriendo por lo que te hizo. Si tu enemigo tiene sed, eso le pasa por meterse conmigo. Si tu enemigo tiene hambre y tiene sed, dale de comer, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué fantástica declaración. Y qué tan conocida frase, pero tan poco aplicada. La unidad debe ser cultivada, trabajada, pero necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que no soy más que nadie. Estimar a los demás como más importantes que yo, al punto de que pueda velar por las necesidades de otros, estar dispuesto a renunciar a mías, para que otras necesidades sean suplidas. Eso fue lo que Jesús hizo. Mansedumbre, controlar ese fuego que a veces se enciende, dominar ese espíritu, paciencia, soportar ese agravio, una y otra vez pacientemente aguantar, por amor a esa unidad, por amor a ese hermano, soportar sin devolver golpe por golpe, no pelear por el ojo por ojo.
Para mantener la unidad debemos aprender a soportar el agravio. No puede existir unidad si no aprendemos a soportar que se equivoquen con nosotros. No va a haber unidad si no aprendemos a ser pacientes y a tolerar y a soportar que otros nos fallen. No, a mí me fallas una vez y ya fuiste. Ese espíritu no es de Cristo. No corresponde a un cristiano. Si Cristo hubiera tratado así contigo, querido hermano, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Si a la primera el Señor nos hubiera desechado, si no nos hubiera dado oportunidades. Colosenses nos dice, de la manera que ustedes han sido perdonados, perdónense. Perdónense de la misma forma, al mismo nivel, con la misma calidad con que Cristo les perdonó, ustedes perdónense. Y por último, Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Este vínculo, esta unión perfecta, lo que une todo en medio del pueblo del Señor es precisamente el amor. No puede haber unidad si no hay amor. No va a haber perdón si no hay amor. No va a haber restauración si no hay amor. El amor es el vínculo perfecto. Corintios nos dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. El mayor de estos es el amor. Podemos saber muchísimas cosas, podemos hacer muchísimas cosas, pero si no nos amamos, somos como un metal hueco que resuena sin sentido. Podemos hablar y hacer muchas cosas, pero nada de eso tiene valor, nada de eso tiene consistencia si no nos amamos. Un amor que cubre la multitud de fallas. Un amor que está dispuesto a pasar por alto la ofensa. Un amor que está dispuesto a perdonar incluso cuando no te pidan perdón. Un amor que no es conquistable, sino que se regala. Ninguno de nosotros conquistó el amor de Dios. Nuestro amor no puede tener un precio. Nosotros fuimos amados incondicionalmente. No importa lo que hagamos, Dios nos ama. No importa lo que seamos, a lo que vayamos, lo que hagamos, Cristo nos sigue amando. Nuestro amor no puede tener condición. Hermanos, necesitamos cultivar la comunión, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarnos y el amarnos. Esa es la voluntad de Dios. Recordemos que si nuestra relación vertical está firme, nuestra relación horizontal también se va a afirmar. Y todo esto lo hacemos para que su nombre sea glorificado. Que otras personas que pasen aquí y vean nuestra iglesia, vean esta familia, puedan decir, yo quiero eso. Mira cómo se aman. Tan distintos, tan diferentes, pero tienen un vínculo, tienen algo que les une. Y glorifiquen al Padre a través de la unidad que hay en nosotros. Vamos a terminar orando y agradeciendo a Dios por su palabra. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra porque sabemos que si hoy estamos aquí es por tu misericordia. Señor, ayúdanos a poder cultivar estos ingredientes para poder cosechar, Señor, unidad en medio nuestro. Si hay algunos entre nosotros, Padre, que estemos pasando en medio de conflictos con algún hermano, con alguna hermana, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a ser humildes. Quiebra nuestro orgullo, quebranta nuestra soberbia.
Ayúdanos a controlar nuestro espíritu, a ser mansos y humildes como Cristo lo fue. Que podamos soportar, Señor. Que podamos imitar la gracia y la misericordia, la piedad, la compasión que Tú has tenido con nosotros. Que reconozcamos que no merecemos nada y que no podemos reclamar nada, Señor. Señor, si aplicamos esto, podremos experimentar una comunión única entre nosotros. Una comunión tan profunda como la que tienes Tú con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. Ayúdanos a reflejarte, que cuando el mundo nos vea pueda ver, ahí está Dios, ahí está su amor y quiero ser parte de eso. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por este tiempo. Dejamos el resto del día en tus manos, agradeciéndote en el nombre de Cristo Jesús. Amén.